para poder compartirles esta clase, ¿no? Entonces, como les mencionaba, esta es una clase adicional, no es una clase que va a entrar en contabilización de las clases normales, ya, sino que por la coyuntura, ¿no? Les voy a dar esta clase como ya teníamos asignado el tiempo respectivo y bueno, de repente nos puede ayudar a complementar tal vez algunos puntos y de todas maneras les quedará la grabación para que ustedes puedan reforzar algunos conceptos, ¿no? Dentro del desarrollo del curso, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a hablar específicamente de cementaciones, pero de carillas como tal, ¿no? Y bueno, si tenemos alguna duda o algo, podemos ir conversando a lo largo de la sesión, ¿ya? A lo largo de la sesión. O si gustas, también puedes dejar tus preguntas en el chat del Zoom que yo estaré leyendo paulatinamente a medida que se vaya desarrollando la sesión como tal, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con este tema que es de cementación de carillas, ¿no? Ya yo les comparto una vez que ya logre editar el video de la clase, les comparto el link del Zoom, con el link de la grabación para que ustedes lo puedan repasar ya con la misma modalidad que hemos llevado el curso en el Estética uno, ¿no? Que es, yo trato de grabar la parte práctica y en este caso algunas sesiones o algunas partes las grabamos y les comparto el link para que ustedes puedan reforzar, ¿correcto? Entonces vamos a comenzar. Este es un tema interesante, ¿no? A veces nos puede llevar a ciertos errores porque tenemos algunas dificultades al momento de elegir protocolos, ¿no? A veces son confusos, ¿no? Y también nos pueden llevar a generar algunas diferencias en relación a cómo es el tratamiento y qué materiales tengo que utilizar, ¿no? O qué le tengo que colocar a la superficie, qué tengo que hacer para lograr una adhesión adecuada, ¿no? Entonces vamos a comenzar. En primer lugar, hay algo importante que tú tienes que recordar, ¿no? Que es, por ejemplo, en este artículo se detalla la racionalización de las indicaciones de las carillas cerámicas, ¿no? O sea, lo cierto es que hay un aumento de los procedimientos de carillas en líneas generales, sobre todo las carillas cerámicas, ¿no? Las carillas de circonia, de silicato, sobre todo las de circonia, hay un auge bastante significativo, ¿no? Y eso no quiere decir que esté mal, sino que desde mi perspectiva, tal vez hay una sobreventa del procedimiento, así como también de otras áreas de la odontología, ¿no? Y tú lo puedes ver, el paciente llega a tu consultorio y dice, quiero carillas, ¿no? Porque ha escuchado, ha visto un video, ha visto un TikTok, ha revisado, entonces están con la idea de que a cualquier persona se le puede hacer carillas, a todas las personas se le puede hacer carillas, y eso tal vez no sea tan cierto, ¿no? Tú tienes que hacer un diagnóstico, tienes que hacer un análisis, y muchas personas no son candidatos para hacer carillas, ¿no? Entonces, importante que lo que dice este artículo, ¿no? Dice, se debe considerar un profundo análisis estético, una indicación adecuada, etapas clínicas y fabricación, y finalmente una adecuada integración, ¿no? Entonces, yo tengo que planificar correctamente el caso y tengo que también generar las condiciones para que mi rehabilitación, en este caso las carillas, funcionen correctamente. Si yo no tengo las condiciones adecuadas, no tengo estabilidad oclusal, no mecanismos de mutua protección, probablemente este tipo de rehabilitaciones no funcione y vas a tener más bien problemas o más problemas que beneficios, ¿no? Entonces, eh, es importante, sin duda, es importante que tú aprendas a hacer carillas, que hagas carillas, porque son una alternativa válida en relación a las coronas que nosotros tenemos y que es un procedimiento que sin duda es importante, pero que en líneas generales genera mucho desgaste. Entonces, es una alternativa, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, yo necesito saber las indicaciones a través de un correcto examen
y no ofrecer tal vez carillas a todos los pacientes porque en líneas generales eso no es lo correcto, ¿no? A veces nos gana el ímpetu del paciente por querer hacerse algo y nosotros lo planificamos eh, pensando que se puede hacer para todos los pacientes. Igual que la ortodoncia también, ¿no? O sea, hay casos en donde es importante hacer ortodoncia, hay casos que no sería significativo volver a braquear, ¿no? O braquear al paciente. Entonces, tienes que establecer protocolos claros, ¿no? Entonces te dice, este artículo también dice, una indicación adecuada podría considerarse un primer paso clave para asegurar una rehabilitación exitosa con carillas cerámicas. Investigaciones clínicas más controladas son necesarias para especificar más, ¿no? Entonces, sin duda, es importante la literatura clínica. Nosotros, la mayoría de nosotros, utilizamos tal vez el nivel no adecuado dentro de la investigación científica, ¿no? Que son los estudios in vitro, los reportes de caso, como una alternativa para poder orientar nuestros protocolos. Y eso no es del todo cierto, ¿no? Recuerda que cuando nosotros modificamos un protocolo clínico, nos tenemos que basar en el más alto nivel de investigación científica, ¿no? En este caso podrían ser pues las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, Scope Review, Umbrella Review, guía de procedimientos, ese tipo de artículos y en relación a la parte clínica, que son los ensayos clínicos randomizados, comparativos, longitudinales, no serían alternativas tal vez que nosotros debemos acostumbrarnos a leer más, ¿no? Yo no digo que la literatura in vitro o que los reportes de caso o que las opiniones de expertos o que las revisiones de literatura no sean importantes, ¿no? Toda investigación científica es importante, pero tienes que recordar que hay niveles dentro de la investigación y nosotros tenemos que fundamentarnos en la investigación científica para establecer un protocolo clínico adecuado y en muchos casos la mayoría de nosotros o de algunos procedimientos que se venden en la literatura como novedosos son los que menos literatura científica tiene del más alto nivel, ¿no? Y a veces, pues, cometemos el error de querer generarlo y podríamos tener algún tipo de problema. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que recordar eso de allí para que podamos realizar nuestros procedimientos de una manera más adecuada, ¿correcto? Eso es importante, siempre tienes que recordar, hay una sobreventa bastante alta de tratamientos, nosotros tenemos que medir, diagnosticar, planificar y entender que en muchos de los casos, por ejemplo, si el paciente quiere colocarse carillas, nosotros debemos en muchos de los casos hacer ortodoncia, hacer cirugía periodontal, ¿no? Hacer otros procedimientos previos para que nuestras carillas puedan funcionar correctamente, ¿no? Eso es importante sin duda, una planificación adecuada del caso. Entonces, ya una vez asentando en el tema, ¿no? Nosotros vamos a hablar del proceso de cementación como tal, ¿no? Muchos lo discuten como tal porque la cementación en realidad no es un término correcto cuando nosotros fijamos carillas, pero básicamente cumplirá la misma función. O sea, la función de nosotros cementar una restauración se basa en la fricción, ¿no? Básicamente es eso, pero para nosotros cumplirá la función. ¿Cuál es la función de la cementación? Que la restauración no se desaloje de su posición. Esa es la función de la cementación, ¿no? Igual que la adhesión, ¿correcto? La adhesión tiene la función de generar que el material se retenga y no se salga de su sitio. Entonces, en líneas generales, los dos protocolos, las dos definiciones servirán básicamente de lo mismo. ¿Ok? Y es por eso que surge la confusión, ¿no? Algunos dicen, ah, doctor, pero ¿qué es más importante, el adhesivo o el cemento? No, depende de, ¿no? Todo tiene una función específica, pero para nosotros, tanto el proceso de cementación como el proceso de adhesión cumplirá la misma función, el evitar el desaloje, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que recordar que para yo hacer cualquier proceso de cementación o adhesión, necesitaremos generar retención.
Y la retención puede ser o macromecánica o micromecánica, ¿correcto? Eso es lo que yo tengo que recordar al momento de yo realizar mi protocolo, ¿correcto? Y el segundo mecanismo es la unión química, ¿sí? Es la unión química. Esos dos mecanismos siempre deben haber en todo proceso de cementación-adhesión. La retención es el 70% de tu fuerza de unión, o sea, es lo más importante, ¿no? Y la unión química es el 30% restante. Pero la literatura demuestra que la retención se va perdiendo con el tiempo y la unión química es más estable a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, se mantiene. Entonces, cuando yo voy perdiendo retención, la unión química compensa ese hecho y hace que tu restauración se mantenga. Entonces, al inicio es importante la retención y con el paso del tiempo es importante la unión química también. O sea, los dos mecanismos siempre tienes que generarlos, ¿no? Entonces, cuando nosotros generamos nuestras retenciones, ¿no? Como ya hemos definido, tendríamos micro retención, que básicamente es volver poroso o rugosa la superficie, y el otro mecanismo es la macroretención o retención mecánica o friccional. ¿Correcto? Y entonces, para nosotros generar microretención, tenemos que comprarnos tres cosas, ¿no? Ácido fosfórico, ácido fluorhídrico y óxido de aluminio. ¿Correcto? Que se va a aplicar con un aparato que se llama microarenador. Y para hacer macroretención, recuerda algo importante. En las carillas, en la actualidad, no se genera macroretención, ¿no? Yo genero macro retención en mi corona, en mi incrustación, ¿no? En mi puente, allí sí, ¿no? Tengo que buscar paredes paralelas, altura de muñón, ¿no? Hombro, bisel, canaletas, rieleras, ¿no? Cajas, todo lo que me genere macro retención y eso lo genero con la fresa, ¿no? Haciendo una preparación. ¿Ok? Pero en el caso de las carillas no hay macroretención, ¿no? Antes hacíamos preparaciones en la cara palatina del diente, ¿no? Por ejemplo, yo tenía mi incisivo, entonces yo hacía un hombro por palatino para generar un asentamiento correcto de la carilla y generar un pequeño atrape, ¿no? O hacíamos un bisel hacia palatino en el borde incisal para aumentar la retención, o también se hacían unas pequeñas canaletas en las partes proximales para orientar el eje de inserción y aumentar la retención de mi carilla. En la actualidad, esos procedimientos no se realizan, ¿sí? El objetivo era generarle a la carilla macro retención. En la actualidad no se realizan esos procedimientos, entonces las carillas netamente se retienen por micro retención, ¿correcto? ¿Por qué no se realizan? Porque nunca demostraron que fueran importantes de realizarse, así que sería un procedimiento que complique tu práctica y es por eso que no se realizan como tal. Entonces, para hacer micro retención yo necesitaré tres elementos, ¿no? El ácido fosfórico, ácido fluorhídrico y el óxido de aluminio aplicado con un aparato que se llama microarenador, ¿no? Entonces, dentro de los ácidos fosfóricos que nosotros tenemos en el mercado, pues tendremos infinidad de ácidos, ¿no? Acá se venden, creo que prácticamente los mejores ácidos del mundo, que los consigues acá. Sin embargo, la mayoría de nosotros buscamos cierta economía al momento de realizar el ácido o de comprar el ácido, cuando en líneas generales eso no sería tan importante como tal, ¿no? No sería tan importante. ¿Por qué? Porque pensamos que, bueno, ácido es ácido, entonces, pues puedo ahorrar un poquito de dinero y compramos ácidos marca Acme, ¿no? Marca chinita, que no consideramos tal vez como tal, ¿no? Entonces, eso sí, y bueno, podría ser un ahorro de dinero. No, ya, tienes que comprar ácidos que tengan ciertas características, ¿no? En realidad los ácidos no son costosos, ¿sí? En realidad los ácidos no son costosos, ¿correcto? Y tú tienes que recordar que la característica más importante de un ácido en la actualidad es la tixotropía, ¿no? ¿Qué es la tixotropía? La tixotropía es la calidad o la característica que tienen los geles de cuando tú le generas una fuerza, es decir, intentas sacar el ácido de la jeringa, el gel se vuelve fluido. Y cuando tú
paras la fuerza, es decir, lo dejas sobre la superficie, el gel se vuelve viscoso. Eso es tixotropía en líneas generales. O sea, yo, por ejemplo, para pegar un bracket necesito un ácido que tenga tixotropía, que sea tixotrópico, ¿no? Que yo lo coloque, que lo saque con facilidad, lo deje en el medio de la cara vestibular, que una vez que te retiro la jeringa, que el ácido se quede en su sitio y no se comience a chorrear. Igualito necesitaremos para hacer una restauración directa o básicamente para hacer un grabado en el caso de las carillas. Entonces, eso es importante. Tú tienes que valorar la tixotropía que tiene el material. El segundo factor es la concentración, ¿no? Los ácidos de baja calidad, ¿no? Pues marcas medias raras, probablemente no tengan la concentración que figura en la etiqueta. Y tú necesitas que el ácido tenga aproximadamente entre un 37, perdón, 35 hasta un 38, 39% de concentración. Entonces, si el ácido tiene menos concentración, probablemente no grave en el tiempo que tú estás generando, ¿no? Pero sí es importante recordar que siempre debo de utilizar ácido cuando voy a utilizar o voy a cementar una carilla, porque nuestras carillas, nuestra preparación debe ser sobre esmalte. Entonces, como es sobre esmalte, necesito grabar con ácido fosfórico, así mi adhesivo diga que es autograbador. Porque recuerda que los adhesivos que en la actualidad nosotros utilizamos, ¿no? Los universales, por ejemplo, tienen un pH que va entre 2 y 3, ¿no? Y ese pH es importante para poder grabar la dentina. Con ese pH yo puedo grabar la dentina sin problemas, pero para el esmalte necesito que el pH del material sea más bajo, ¿no? El pH ideal para grabar el esmalte es 1 o menor de 1, y eso lo tiene el ácido fosfórico. Entonces, sin duda, es importante que sigas comprando ácidos fosfóricos y vas a tener pues buenas opciones en el mercado, ¿no? Tienes, por ejemplo, el ácido de Ultraden, tienes el ácido de Ivoclar, el de la FGM, el de Kerr, ¿no? El de la SDI, el de Visco. O sea, acá tienes infinidad de ácidos que tú podrías comprar, y si tú pruebas el ácido, consideras que tiene tixotropía, sería un material ideal para que tú puedas comprarlo, ¿correcto? Tal vez hay un ácido interesante que es el de Zafira, que viene en una jeringa más gordita, podría ser una opción importante que tú lo consideres, ¿está bien? Pero sí trata de evitar ácidos así de marcas medias raras, porque en líneas generales probablemente no tengan la concentración, y lo más seguro que seguramente te ha pasado es que te atora, ¿sí o no? ¿No? Entonces, tú si quieres sacar el ácido de la jeringa, presionas y sale un gotón fuerte, ¿no? Porque tienes que hacer mucha fuerza para sacarlo de la jeringa. ¿Qué quiere decir? Que ese ácido obviamente no es tixotrópico, se está atorando, entonces eso es lo que está generando de que el material pues no se quede en su sitio como tal, ¿no? O sea, no tiene tixotropía, ¿no? Entonces ese factor tienes que considerar. El otro ácido que nosotros utilizamos es el ácido fluorhídrico, que lo utilizamos para las cerámicas que se llaman cerámicas ácido sensibles, como el feldespato, la leucita y el disilicato de litio, ¿no? Y acá hay pues básicamente dos marcas, deben haber más obviamente, pero dos marcas muy conocidas: es el de la FGM, que se llama Contact Porcelana, y el otro que es el de Ultraden, ¿no? Que es de color amarillito. Pero más o menos la concentración que tú deberías utilizar es el 10% para es al 10%, que es lo que generalmente consigues en las tiendas, ¿no? Pero recuerda, esto no se coloca en la boca del paciente, sino va directamente a este tipo de cerámicas que te acabo de mencionar, ¿no? Y otra cosa importante que tienes que tener en tu consultorio es un microarenador o un hidroarenador, ¿no? Yo utilizo microarenadores, pero en líneas generales podrías comprarte un hidroarenador, ¿no? Que funcionan con agua. Estos aparatos de acá que estás viendo en las imágenes funcionan con aire. Uno bueno, conocido, que todo el mundo usa, es el microyato de la marca BioArt, ¿no? Este lo vende Diden, pero también lo encuentras en Emancipación. Entonces es importante que tú lo consideres como una opción dentro de tu consultorio, ¿no? Lo tienes que tener porque recuerda que con el microarenador nosotros vamos a generar porosidad, ¿no? A la resina, ¿no? Al cerómero, y a un grupo especial de cerámicas que se llama ácidos resistentes, como son la alumina y la circonia, y además también el metal. Entonces, si yo estoy haciendo, por ejemplo, una reparación,
¿no? De resina que se me fracturó una esquinita de mi restauración de clase uno y yo quiero pegarme con un nuevo material, necesito arenar esa resina que se ha quedado pegada en el diente, ¿no? Si, por ejemplo, yo he reconstruido un muñón de resina, he colocado un poste de fibra de vidrio y lo he reconstruido con resina el muñón, entonces si yo me quiero pegar a ese muñón, necesito arenar ese muñón de resina. Si yo tengo un poste colado que he considerado que se va a quedar en la boca del paciente y que me quiero generar unión, ¿no? Entonces tengo que arenar ese unión, ¿correcto? Entonces es importante que yo tenga un arenador, pues, claro, ¿no? Dentro de tu protocolo de cementación, en muchísimos de los casos vas a necesitarlo. Si yo he hecho sellado dentinario inmediato o resin coating, necesito comprarme un arenador porque ya mi sustrato ya no es diente, sino es resina, ¿no? Entonces recuerda, el ácido fosfórico es muy bueno, pero para generar micro retenciones al esmalte y a la dentina, pero no a la resina, no al metal, no me va a servir para eso. ¿Ok? Entonces tienes que recordarlo. Es importante, así que te lo tienes que comprar. Muchos chicos en las universidades me traen microarenadores de AliExpress, ¿no? Que son más económicos. Y la pregunta sería, doctor, ¿esos microarenadores son buenos? Mira, la verdad es que yo los he estado probando y la verdad que cumplen su función, arenar, ¿no? Eso es importante, ¿no? Algunos son más potentes, otros menos potentes, pero en líneas generales cumplirán la función que tú requieres, que es arenar. Entonces, si tú me dices, doctor, está mal, bueno, no, yo no creo que esté mal que tú compres un arenador de AliExpress o de Temu, no habría problema al respecto. Lo que sí necesitas saber es que el óxido de aluminio que vas a utilizar debería ser de 50 micras, ¿no? En la literatura se registra que ese tamaño de partícula es ideal para poder arenar cualquier tipo de sustrato. Doctor, yo también he visto de que muchos doctores arenan el esmalte, ¿no? O la pieza dentaria. Ya, eso también es como lo que está buscando el profesor o el doctor que está arenando el dientecito es generar mayor fuerza de unión, ¿no? Eso es lo que está buscando. Pero si te has dado cuenta, siempre graba. Entonces la literatura es bastante clara. Lo que el doctor está buscando es aumentar la fuerza de unión. Imagínate que solamente con el ácido fosfórico obtengo 25. Arenándolo obtengo 30. Entonces tú me dices, doctor, pero ahí se demuestra que 25 es mayor que 30, por consiguiente, ¿será mejor? No necesariamente, ¿no? Porque recuerda que todo aumento no se cuantifica solo con el valor del número, o sea, no porque pegue más fuerte o genere más fuerza de unión, eso me va a ofrecer una ventaja clínica. Lo que yo tengo que ver es que si estoy complicando mi técnica porque estoy aumentando pasos, se tiene que justificar para que mi restauración dure más. Entonces, lo que demuestra la literatura es que no hay una ventaja clínica, al menos hasta el momento y donde yo he podido revisar, que el arenado sobre el esmalte genere que mi restauración pues sea más exitosa. Lo que se sabe, lo que se establece hasta el momento es que el grabar con ácido fosfórico el esmalte es lo necesario para que mi restauración, el esmalte, no, perdón, la resina, no, estamos hablando de grabar. Disculpe, estamos hablando de grabar el esmalte con ácido fosfórico, es lo necesario para que mi restauración se pueda adherir, ¿correcto? Eso es importante que tú recuerdes. Entonces, cuando nosotros cuando nosotros realizamos nuestro procedimiento, entonces tú tienes que saber que tengo que realizar el, la aplicación de cada sustancia específica a cada sustrato, ¿no? Yo no puedo alternar, ¿no? Porque a veces me dicen, doctor, cuando nosotros tenemos por ejemplo, un doctor me dijo de que en lugar de arenar la corona metalocerámica, utilice una fresa y raye la parte interna. Ya, pero claro, ese sería un método artesanal, ¿no? Estaría bien. Claro, o sea, mira, la idea, lo que está haciendo el doctor es generar retención mecánica, o sea, perdón, una retención micromecánica con la fresa de grano grueso, por ejemplo, sobre el metal, lo está asperizando.
Pero qué tan efectivo es eso? A veces también me dicen, doctor, yo voy a reparar una resina y mi profesor me dijo que le pasara una fresa de grano grueso sobre la resina vieja y que ya luego coloque mi ácido y mi adhesivo y ya está. ¿No? Pero usted me está diciendo otra cosa, ¿no? Usted me está diciendo que tengo que arenar esa resina vieja, ¿no? Claro, entonces lo que yo te estoy diciendo es lo que está establecido dentro de los protocolos. Ahora, siempre van a haber doctores ingeniosos que diseñan procedimientos o que te ofrecen alternativas, ¿no? Eso es normal, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? O sea, si yo asterizo una resina con una fresa de grano grueso, de cinta verde o negra, y la rayo, pues, ¿no? Y le genero retención. Entonces, cuando yo coloque el adhesivo en mi resina, se va a trabar mecánicamente. Pero la pregunta sería, ¿eso puede suplir realmente a mi arenado? Ya. Entonces, ¿dónde yo puedo ver eso? En la literatura científica. Y eso no se ha demostrado. Entonces, cuando yo reemplazo o una técnica por otra o un procedimiento por otro, cuando yo aumento los pasos en el procedimiento, se tiene que demostrar para que tú lo tengas que hacer. Y lo que se sabe es que el grabar con ácido fosfórico el esmalte es el protocolo que tú tienes que seguir. Ahora, si tú le quieres colocar otras cosas, si yo le quiero colocar hipoclorito, yo le quiero colocar EDTA, ácido cítrico, arenado, ¿será bueno? Eso no se sabe todavía. Pues, ese es el problema. Pues entonces, si tú lo quieres hacer y tú crees que funciona, pues hazlo. Pero dentro de la literatura eso no se describe todavía, ¿no? Porque recuerda, pues hay un montón de protocolos establecidos por muchos doctores. Entonces se tiene que estudiar y eso demora. Ahora, si tú me dices, doctor, pero si yo no lo areno y solo le coloco ácido fosfórico y adhesivo, ¿está mal? No, eso sí, no. Ahí yo te tengo que decir que eso es lo que debes de hacer. Lo otro es si tú crees que funciona, porque no hay ese nivel de investigación, ese nivel dentro de la investigación científica que me diga que yo tengo que modificar mi protocolo hasta el momento. Recuerda que la literatura va cambiando con el paso del tiempo, ¿no? La investigación científica se va justificando a través de los nuevos hallazgos que van habiendo. Pero hasta el momento ese protocolo, ese paso no lo hay. Pero muchos doctores lo hacen. Claro, entonces tú estás, claro, entonces, ¿no? Tú estás justo, o sea, es la clásica, ¿no? Porque a veces me dicen, ¿no? El doctor tal lo hace, o el doctor tal dice que lo tienes que hacer. Claro, ya estás endiosando a tu profesor, ¿no? Y ya le estás diciendo, este profesor no se puede equivocar. Y eso no es verdad, ¿no? Todos nos equivocamos, ¿no? Entonces, eso tienes que recordar, ¿no? Entonces, si tú me dices, doctor, porque el doctor tal lo hace, porque el doctor tal lo dice, no es así, ¿no? O sea, ahí sí ya que caemos en el tema de una creencia y no sería lo más adecuado porque somos parte de una ciencia y lo que nosotros nos basamos en el método científico. Y, doctor, pero a mí me parece, ya, entonces eso es un parecer, ¿no? Yo creo, y eso es una creencia, ¿no? Y en la ciencia no tenemos esas cosas, ¿no? Nosotros nos basamos en lo que podemos demostrar. Mientras no se demuestre, no tengo que modificar mi protocolo como tal, ¿me entiendes? Eso es importante que tú recuerdes, ¿no? Yo el otro día conversaba con un doctor investigador que se dedica netamente a la investigación, ¿no? Entonces yo le preguntaba, ¿no? ¿Cuánto de nuestros protocolos dentro de la operatoria y la rehabilitación, ¿no? ¿Cuánto de nuestros protocolos están validados por el más alto nivel de investigación científica? Y él solo se dedica a la investigación, ¿no? Y él me decía, pues, debe ser aproximadamente entre un 12 a un 15%, ¿no? Bajísimo para las cosas que hacemos. Entonces hay que tener bastante cuidado con las cosas que nosotros establecemos y creemos, ¿no? Es bajo nuestro nivel de investigación del más alto nivel, al menos en el área de prótesis y de operatoria,
Y es así, tú te has dado cuenta mucho de eso, ¿no? Hay muchos materiales que rápidamente salen del mercado porque no pasan estos estudios clínicos y cuando pasan los estudios clínicos demuestran que no son lo que decían que eran, no son los protocolos que decían que funcionaban. Eso es así, ¿no? Y lamentablemente, pues tienes que tener cuidado. Pues yo siempre digo lo siguiente, ¿no? No todo lo último es lo mejor, ni todo lo viejo es malo. Más bien, lo último es lo que menos literatura científica tiene. Por consiguiente, tienes que tener más cuidado al momento de tú decidir optar por un nuevo material o por una nueva técnica, ¿no? Eso es importante que tú recuerdes, ¿no? ¿Correcto? Entonces, una vez que ya nosotros hemos considerado nuestra microretención, que ya hemos generado nuestra microretención, necesitamos generar la unión química. Y la unión química, estamos hablando específicamente de carillas, ¿ah? Estamos hablando de carillas. Necesitaré tres materiales, ¿no? El silano, que es una molécula que tiene una característica importante, ¿no? Entonces, el silano tiene una función específica. Por un extremo es capaz de unirse a la sílica y por el otro extremo a los metacrilatos de tu cemento. Esa es la función del silano. Por consiguiente, es un agente de enlace, porque tu cemento no se puede unir a tu restauración que contenga sílica, no tiene esa capacidad de unión, porque una cerámica es una sustancia inorgánica y el cemento, ¿no? Al tener cadenas de carbono, son sustancias orgánicas. Las sustancias orgánicas no se pueden unir a las sustancias inorgánicas. Por consiguiente, yo necesito un agente de enlace o un agente de unión, que en este caso específico, será el silano, ¿correcto? Entonces, ¿qué cerámicas tienen sílica? Pues es el feldespato, la leucita y el disilicato de litio, ¿no? Doctor, pero las resinas también tienen sílica. Ya, correcto. Eso también es importante, pero tienes que recordar que la sílica que contienen las resinas ya está silanizada de fábrica. Por consiguiente, yo no necesito silanizar una resina. Entonces recuerda, ¿no? Que las resinas tienen monómeros y tienen sílica, ¿no? Como uno de sus rellenos mayoritarios. ¿Correcto? Pero yo no le estoy, o sea, cada vez que saco la resina de la jeringa y la coloco en la boca de mi paciente, ¿no? La fotocuro y luego coloco el otro incremento y lo fotocuro y todo se une, ¿sí o no? O sea, yo no podría con un explorador ir desprendiendo la sílica que contiene la resina. Por consiguiente, la sílica que contienen las resinas ya está silanizada de fábrica. Nunca te he visto, ningún profesor te va a decir, oye, colócale silano entre capa y capa, colócale silano antes de fotocurarlo. Eso nadie te lo va a decir, ¿correcto? Entonces, si bien es cierto, las resinas también contienen sílica, la diferencia es que la sílica que contienen las resinas ya está silanizada, porque si no, no se podrían unir. ¿No? No la podrías, no podrías unir esa sílica a los metacrilatos. Por lo siguiente, ya tienes silano. Pero en tus carillas o tus restauraciones de feldespato o de IMAX, ¿no? De disilicato, no tienes esa característica. O sea, la sílica que contienen estos materiales no está silanizada. Por consiguiente, tienes que colocarle silano, ¿correcto? Y también te tienes que comprar 10 MDP, ¿no? El 10 MDP es el primer, o sea, es el adhesivo para la circonia, ¿no? Es el adhesivo para la circonia y también para el metal y la alúmina, ¿no? Pero obviamente no hacemos carillas de metal y en la actualidad tampoco se hacen carillas de alúmina, ¿correcto? ¿Por qué no puedo colocar silano? Porque a veces me dicen, ¿no? Siempre yo pregunto, ¿no? ¿Qué le colocas silano a la restauración? Doctor, para aumentar la fuerza de unión. Ah, ya. ¿Y entonces por qué no le colocaría silano a la circonia? Claro, a la circonia no se le debe de colocar silano, ¿no? ¿Por qué? Porque la circonia no tiene sílica. Por consiguiente, el silano no se podría unir a la circonia. Igual que no coloca silano al metal, porque el metal no tiene sílica y por consiguiente no se puede unir el silano, incluso en la cirugía. Entonces, para la circonia, también para el metal, necesitas comprarte 10 MDP.
¿no? Que es un monómero funcional que se te permite unirte, este le llama monómero de ácido fosfórico, ¿no? Que te permite unirte a la zirconia y además a tu cemento, ¿correcto? Y además necesitaremos un adhesivo fotocurable. ¿Por qué? ¿Por qué necesito un adhesivo fotocurable? ¿Por qué necesito un adhesivo fotocurable? Porque la luz pasa a través de la carilla, ¿correcto? O sea, en la mayoría de los casos nosotros vamos a hacer carillas normales, ¿no? Carillas translúcidas, ¿no? Generalmente, ¿no? En muy raros casos vas a hacer una carilla opacificada, pero en líneas generales la luz pasa a través de la carilla, por consiguiente no necesito que mi adhesivo que yo voy a utilizar sea un adhesivo dual o un adhesivo autocurable, ¿no? Entonces, ¿en qué casos yo voy a colocar el adhesivo sobre el diente, sobre el esmalte mayoritariamente y bueno, también sobre dentina? Y también si voy a hacer una carilla de resina indirecta o una carilla de cerómero, que son estas resinas de laboratorio. ¿Correcto? Entonces yo necesito comprarme esos tres frasquitos y cada uno va a ser necesario para un material o unos materiales específicos, ¿no? Entonces tienes un protocolo específico que tú tienes que utilizar, ¿correcto? Y el segundo paso, pero para recordar esto, ¿no? Dentro de las opciones que tú tienes de silano, vas a tener diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, los adhesivos con silano, ¿no? Generalmente los adhesivos universales por ejemplo, el de 3M, tanto el Single Bond Universal, ¿no? Como la segunda versión, que es el Single Bond Universal Plus tiene silano dentro de su composición, ¿no? Y también, por ejemplo, acá tienes el Ámbar Universal Plus, que ya se está vendiendo hace un mes aproximadamente, también tiene silano. El adhesivo de Shofu, que se llama Beauty Bond Extreme, también viene con silano. ¿No? El adhesivo de Tokuyama, aunque ya hay una segunda versión, también viene con silano. Entonces las empresas o algunas empresas están utilizando el silano con la finalidad de mezclarlo con el adhesivo para simplificar tu protocolo, ¿no? Muchos doctores, recuerda que muchos doctores comienzan a estudiar estos adhesivos con silano. Uno de estos doctores es el doctor Van Mierve. Y él te menciona que los adhesivos que contienen silano muestran claramente que los agentes de acoplamiento silano contenidos en los sistemas de una botella sufren un deterioro notable debido al comienzo de la hidrólisis en un medio ácido. Por lo tanto, la estabilidad y el efecto de este componente dependen de la edad del material de unión. O sea, básicamente depende de qué tan antiguo sea tu adhesivo. O sea, en líneas generales, las primeras versiones de adhesivos con silano, que son los adhesivos universales, no funcionaron muy bien, ¿correcto? Y es por eso que las empresas ahora están lanzando una segunda versión, ¿no? De adhesivos. ¿Te acuerdas? Tú tenías tu ámbar universal, el de tapita roja, ahora tienes la segunda versión, el 2. Tienes tu Single Bond Universal de 3M, ahora tienes tu segunda versión, que es el Single Bond Universal Plus, ¿no? Entonces, las empresas están generando una segunda versión de adhesivos con silano con la finalidad de simplificar tu protocolo. Lo que se sabe es que las primeras versiones de estos adhesivos universales con silano no funcionaron muy bien porque, como dice el Otto Van Birbeck, habla de que el silano se comienza a deteriorar por el pH del adhesivo. Cuando todo está mezclado y ese adhesivo es muy ácido, pues se comienza a deteriorar y su efectividad disminuye. ¿Correcto? Eso también es importante que tú recuerdes, ¿no? Pero con esta nueva generación de adhesivos universales con silano, ¿cómo está la investigación? Pues difícil, ¿no? Recuerda, por ejemplo, el Ámbar Universal Plus se lanza el año pasado. Entonces, cuánta generación de información clínica hay disponible? Poquísimo, ¿no? Entonces, por no decir nada, ¿no? Entonces, hay que esperar, ¿no? Tienes que ser paciente. En todo caso, si tú me dijeras, doctor, no sería la mejor opción, ¿no? Utilizar adhesivos con silano, al menos hasta el momento, ¿no? Hasta que salga la información científica más sólida. ¿Qué sería una opción? Perdón, ¿qué sería una opción? Que tú utilices silano por separados. Eso sería lo mejor, ¿no? Inclusive acá en el Perú se vende Bisilane, que es un silano para mezclar,
¿no? Viene en frasquitos separados. Entonces, si tú me dijeras, doctor, ¿cuál es mejor? ¿El Silano que viene en un solo frasco o el Silano para mezclar? El Silano para mezclar, según la literatura, porque cada vez que tú mezclas el componente A con el B, vas a obtener un Silano fresco listo para utilizar. En cambio, los Silanos que vienen en un solo frasco no son tan estables, se comienzan a deteriorar con el paso del tiempo y de esa manera, pues, podrías tener algún tipo de problema si es que mantienes el Silano por mucho tiempo. Entonces, lo que te dice más o menos la literatura es que un Silano de un solo frasco abierto debería durar en promedio entre 6 meses a un año nada más. Pero si tú tienes un Silano por separado, o sea, dos frascos para mezclar, puedes utilizarlo por mayor cantidad de meses y su fuerza de unión va a ser superior. ¿Correcto? Esa sería una diferencia importante. Pero tú me dijeras, doctor, ¿qué me compro entonces? No, yo te diría que si tienes poco ritmo de cementación, tal vez tienes un consultorio nada más y no haces tantas cementaciones para que necesites utilizar silano, cómprate tu silano de un solo frasco, ¿no? Entonces, si tú me dices, doctor, yo tengo una clínica grande, tengo varios doctores, todos hacen cementación, pues te convendría más comprar silanos para mezclar. Eso es lo que te dice la literatura al respecto, ¿no? Y luego también en relación al 10-MDP, ¿no? Recuerda que el 10-MDP es un monómero que desarrolla Curaray y que lo incorpora dentro de su adhesivo que se llama Clearfield SE Bond, ¿no? Y que cuando se rompe la patente en el año 2010, 2014 por allí, es este 10-MDP, las demás empresas lo incorporan dentro de sus adhesivos universales y o desarrollan otro monómero funcional similar al ISMF, como el de Tokuyama, que se llama 3DSR, o el de Kerr, que es el GPDM, ¿no? Esos tipos de monómeros cumplirán la misma función que el ISMF. ¿Cuál? Poder unirse al ion de calcio, ¿no? Del esmalte y de la dentina. Pero además también tienen la posibilidad o la opción de poder unirse a la zirconia, a la alúmina o al metal, ¿correcto? Entonces me daría una opción. Pero si yo tengo mi adhesivo que también tiene 10 MP, entonces ese mismo adhesivo también lo puedo poner a la restauración. Ya, sí. Y se va a pegar a mi restauración de circonia. Claro, se podría pegar, ¿no? Pero aquí el problema sería cuánto es la concentración del 10 MP que tiene tu adhesivo. Todos los adhesivos tienen la misma concentración, o sea, tienen todos, imagínate, si el adhesivo ámbar tiene 14% de 10 MP, todos los demás tienen 14%. Eso no se sabe, porque a las empresas los protege los derechos de fabricación, ¿no? Los derechos de autor, no te dan la fórmula específica, porque si no se podrían copiar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el problema en ese sentido? Pues que no sabes, pues, por ejemplo, un adhesivo puede tener 14, el otro puede tener 8, el otro puede tener 6, el otro puede tener 20 en cantidad de 10 MP. Ahora, ¿cuál sería el porcentaje para que mi adhesivo funcione correctamente? Entonces, todos los adhesivos funcionarán independientemente de la cantidad, de la concentración. Esas cosas son difíciles de determinar. Entonces, por tal motivo, tal vez no sea la mejor opción. ¿Cuál sería la mejor opción de 10 MP? Que te compres por separado. Si bien es cierto, el 10 MP no se comercializa puro, hay materiales que ya tienen buena cantidad de tiempo en el mercado y que demuestran una efectividad bastante aceptable dentro de los protocolos de cementación, como es el Z Prime de la marca Visco o el Monobond N de la marca Ivoclar. Y hay otro también que se llama AZ Primer, que lo vende la marca Shofu y acá en el Perú lo vende OML. El Z Prime lo puedes conseguir en Teledental y el Monobond N lo consigues en Pareja de Caros, ¿no? Entonces, si tú me dices, doctor, ¿cuál sería mejor? ¿Un adhesivo universal o estos tipos de adhesivos específicos para la restauración? No, esto tiene más literatura científica sólida y por consiguiente sería una mejor opción, sin duda, ¿no? Sin duda, ¿no? Inclusive el Z Prime es solo bisgma con 10 MP, sería, creo yo, una muy buena opción, además que viene un frasquito más pequeño y cuesta un poquito menos, pero eso ya será criterio tuyo. Pero en líneas generales, 10 MP separados de tu adhesivo, como primer específicos para tu restauración,
creo yo que serían una mejor opción. ¿Está bien? Y acá viene un problema. Doctor, pero yo leí, es la clásica, ¿no? Siempre me dicen lo mismo. Yo fui a una charla, yo, porque siempre me lo dicen con este adhesivo de acá, ¿no? Yo vi que no, el chinito se colgó del palito, ¿no? Y que ya, entonces, y que él dijo que no había que hacerle nada, así, mejor que superglue, ¿no? Mejor le tiro una gotita, lo salpico y con eso ya, es que la mayoría de nosotros, con eso ya pegamos. Es que la mayoría de nosotros creemos que el adhesivo es lo más importante. Por consiguiente, creemos que si yo solamente colocando el adhesivo genero lo suficiente como para que mi restauración no se salga. Y eso no es verdad, o sea, así no funciona, ¿no? Entonces, no me creas a mí, no le creas al profesor. Lo que tú tienes que saber para poder utilizar un material es revisar lo que te dice el fabricante. ¿No? Tienes que diferenciar, ¿no? O sea, hay cosas que la gente publica, ¿no? Personas públicas, personas creen, tienes que hacerlo de esa manera. Las empresas que venden los materiales, también te publican cosas, porque, por ejemplo, yo voy a poner mi Lamas Dental, ¿no? César Lamas Dental, te voy a vender materiales, entonces yo tengo que hacer propaganda de tal material para poder venderte, mire, doctor, aquí está esto, y te lo pongo y le pongo el logo. Pero en realidad no lo he hecho el que produjo el material, ¿no? El que produjo el material, sino lo he hecho yo, ¿no? La botica dental, porque la botica dental, si a mí quiere venderte, pues, entonces si quiere vender el material, pues te tiene que explicar, ¿no? Te le pones el logo de la empresa, te pone tu logo, su logo, y te pongo algunas letritas para tratar de explicarte cómo usarlo. Ya, mira, ninguna de esas empresas tiene una obligación para explicarte con exactitud, porque yo me puedo equivocar. Un líder de opinión, profesor, se puede equivocar. La botica dental, con mayor razón, se puede equivocar porque no somos odontólogos, pues, ¿no? Y es más, no, un odontólogo se puede equivocar también, ¿sí o no? Pero el que no se puede equivocar para explicarte cómo usar un material específicamente es el que produce el material, ¿sí o no? Ese no se va a equivocar porque él lo ha diseñado para que tú lo uses de una determinada manera, ¿correcto? Entonces, lo que tú tienes que leer para saber cómo se usa un material no es pues lo que te dice un doctor, ¿no? No es lo que te dice un vendedor, ¿no? No es lo que te pone en un flyer una botica dental, no, no es un video, porque recuerda, pues el video tiene una función específica, ¿no? Impactarte, ¿no? No enseñarte, no te va a enseñar nada un video, ¿no? Un video de TikTok te va a durar, ¿qué? Segundos, ¿no? 30 segundos, 20 segundos, porque si no ya te pierdes el interés y tú haces scroll, ¿no? Lo pasas, ¿no? Entonces necesita impactarte en esos 20 segundos, 30 segundos. Entonces es imposible que te enseñe en 20 segundos. Lo que te está haciendo es impresionar. Entonces tienes que saber eh, que eh, el objetivo por el cual se diseñan las cosas, ¿no? Entonces, si yo quiero aprender, tengo que revisar el reporte técnico oficial del producto que estoy comprando, ¿no? Eso es lo que tengo que leer. No tengo que leer, no tengo que ver el video, no tengo que hacerle caso al vendedor, no tengo que hacerle caso a la botica dental, no tengo que hacerle caso tampoco al profesor, porque también se puede equivocar, él es odontólogo igual que tú, ¿no? Entonces se puede equivocar, ¿no? No es un experto, no es un químico, ¿no? No es un ingeniero químico, no va a ser, ¿no? Entonces, donde tú sabes cómo se utiliza correctamente, es en el reporte técnico, ¿no? Entonces, mira, yo he sacado acá una tabla del reporte técnico de este adhesivo, ¿no? Para que quede claro, ¿no? Porque si no sería, pues, entonces, doctor, usted también se puede equivocar. Claro, pues yo también me equivoco, cuántas veces me he equivocado y he tenido que corregir, ¿no? Pero si yo reviso el reporte técnico, ellos me van a explicar exactamente qué es lo que yo quiero, cómo lo debo de utilizar. Entonces, mira, ahí dice
prueba de material protésico y método de pretratamiento. O sea, en esta tablita te está explicando qué es lo que, tienes que hacer antes de colocar el adhesivo, ¿no? Eso es prueba de o método de pretratamiento, o sea, antes de colocar el adhesivo, te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. Entonces, mira ahí abajito, el último, ¿no? Para la circonia. ¿Qué te dice que tiene que hacer? Y la última eh, eh, columna, ¿no? La última fila. Te dice pretratamiento, ahí está justo. Mira el número 2. Mira el número 2. ¿Qué te dice que tienes que hacer? Arenar, es sandblast, ¿no? Entonces, tienes que arenar con óxido de aluminio de 50 micras. Eso es lo que te dice el fabricante del material antes de colocar el adhesivo para el caso de la circonio. Y para el caso de la resina, mira, resinas indirectas, dice, ¿no? La de Revita, dice, ¿no? ¿Qué te dice que tienes que hacer? Mira, pretratamiento, arenar, ¿ves? Tienes que arenar con óxido de aluminio. Entonces, mira, para el metal, también arenar. Entonces, ahí te está explicando algunos materiales que cuál es el paso que tienes que hacer. O sea, tienes que hacer algo antes de colocar el adhesivo, pues. No es un superglue, no es un solid mix, no es un tris, porque por lo que yo te acabo de explicar y por lo que el mismo fabricante te dice, ¿no? Necesitas hacer algo. ¿Qué cosa? Micro retención. Con el arenado tú vuelves porosa esa superficie de la circonia, vuelves rugosa y se va a generar la traba micromecánica, ¿correcto? Que es necesario en tu proceso de cementación. Entonces, recuerda, ¿no? Hay limitaciones de idioma, tal vez el profesor no te entendió correctamente lo que tú querías expresar, también el doctor no se supo expresar bien, ¿no? Y no te explicó correctamente. Tal vez para él, no sé, es común que las coronas de circonia ya vengan arenadas, entonces tú no tienes que arenar nada, ¿no? Entonces, de repente él te dice, no, de frente, coloca el adhesivo. Claro, pues es que las coronas en el laboratorio ya vienen arenadas, entonces tú no tienes que arenarlo, ya lo arenó, no se supo expresar, se puede generar infinidad de errores, ¿no? Pero donde tú tienes que estar seguro y donde tú vas a estar seguro de utilizar un material es en el reporte técnico. Y lamentablemente la mayoría de nosotros no leemos esos documentos que siempre llegan cuando nosotros los compramos, ¿no? Cualquier material viene con sus instructivos, con sus características y todos los procesos que nosotros debemos de realizar. Y que si no lo quieres leer, pues lo encuentras en los PDFs que están colgados en el Internet y que rápidamente lo vas a encontrar, ¿correcto? Eso es importante, no te vayas a olvidar. Y luego, como agente de cementación que nosotros podemos utilizar, tendremos alternativas, ¿no? La primera alternativa para cementar una carilla son los cementos resinosos fotocurables, que son materiales que los fabricantes han diseñado para cementar carillas, ¿no? Como son, por ejemplo, el Vinyl Aesthetic LCD Nuclear, Choice 2 de Visco, Relix Veneer de 3M o el Olsen Veneer de la FGM. Son cementos fotocurables, no son duales, son fotocurables. ¿Por qué no puedo utilizar cementos duales para cementar carillas? Porque los cementos duales presentan una mina terciaria para endurecer y estos materiales cambian de color con el tiempo. Por eso, entonces, eh, afectaría el resultado de tu carilla a largo plazo, ¿no? Entonces, no te conviene cementar con cementos duales, una carilla sin inserto se va a pegar, pero se va a oscurecer y a tu paciente no le va a gustar. Es por eso que los fabricantes diseñan materiales específicamente fotocurables para que tú puedas hacer tu cementación. Pero estos materiales son relativamente caros. Entonces, en líneas generales, para tú elegir un cemento para carillas, lo que la mayoría de nosotros consideramos, uno de los factores es el delta E o la varianza de color. Es cuánto cambia de color el cemento luego de haberlo polimerizado. Entre más alta sea la varianza de color, pues se va a notar más. Y seguramente te ha pasado, ¿no? Si has cementado alguna carilla y tú lo ves de un color antes de polimerizar y luego de polimerizar se oscurece. ¿Qué quiere decir? Que ese cemento o ese material tiene un delta E muy alto que ha sido percibido por tu ojo. Y seguramente también te has dado cuenta cuando colocas alguna resina, ¿sí? Cuando tú colocas una resina, ¿no? En la boca de tu paciente y la ves de un color y luego la fotofuras, la ves de otro color, quiere decir que el delta E es mayor de 2, ¿correcto? Siempre va a ser así. Cuando yo puedo ver el cambio de color del material, el delta E ha sido superior a 2.
¿no? Ese es el rango. Entonces, a ti te conviene que tu cemento de carillas, es en líneas generales, tenga un delta E, ¿no? Un triangulito con una letra E menor de 2. Eso es lo que tú tendrías que buscar para considerarlo un buen cemento en relación al cambio de color, ¿correcto? Se vuelve importante que tú recuerdes ese tipo de cosas que yo te estoy diciendo, ¿no? Entonces, sin duda, los cementos más caros son los que presentan varianza de color más bajas. Los cementos más económicos son los que se presentan varianza de color más altas, ¿correcto? Es así, ¿no? Pero también los fabricantes te mencionan otras alternativas, ¿no? Como yo ya te había mencionado, no está indicado utilizar cementos duales que tengan amina terciaria. Entonces los fabricantes han desarrollado, ¿qué cosa? Cementos duales libres de amina terciaria. Doctores, si tienen alguna pregunta, alguna duda, la dejan en el chat, no hay ningún problema. ¿Ah? Sí, si yo tengo cementos duales libres de amina terciaria, pues este cemento en teoría no cambiaría de color, ¿no? Lamentablemente, acá en el Perú hay muy pocos. Tienes el Relex Ultimate de 3M, el Stesen Plus de Tokuyama y tienes el NX3 de Kerr, pero son cementos relativamente costosos y la mayoría no los usa. Ya tienen buena cantidad de años en el mercado, pero no se usan de manera común, ¿no? Entonces los doctores utilizan alternativas, ¿no? Como calentar las resinas. Entonces se compran aparatos que son los calentadores de resina para elevar la temperatura de la resina y la dejan entre 60, 65 grados centígrados, aproximadamente 70, ¿no? Para que la resina se vuelva muy fluidita y te sirva como un material de cementación, ¿no? Hay resinas que calientan mejor que otras, como por ejemplo acá en el mercado tienes una resina que calienta excelente que se llama ENA HRI de Miserio. Es una resina excelente para calentar, pero también tienes resinas como Z100, Z250, Palfica X5, Beautyfield 2, que son resinas que podrías calentarla bastante fácil. En líneas generales, lo que yo te menciono es que no todas las resinas van a calentar igual. Algunas se demoran más, otras se demoran menos, otras mantienen el calor por más tiempo. Entonces, mm, es una técnica como tal que está escrita y que muchos doctores la utilizan y que estaría bien que tú la puedas incorporar, pero recuerda que muchos estudios demuestran que a veces queda ligeramente sobrecontorneado porque no logras sentarla presionándolo bien con la mano. Es por eso que muchos doctores, como el doctor Rogerio Marcondes, perdón, te recomienda que lo vibres con puntas de ultrasonido de goma para lograr el asentamiento final de tu restauración. Eso podría ser importante, sí, sería mejor para asegurar el asentamiento correcto, ¿no? Y otra opción para cementar carillas, ¿no? Que esté escrito en la literatura y que tú lo puedes utilizar, son las resinas frías de alta carga. Las resinas frías de alta carga también son materiales que están diseñados para calentar carillas, ¿sí? Y que el mismo fabricante, los mismos fabricantes lo mencionan dentro de su instructivo y que hay literatura científica que te dice que tú lo puedes hacer. Así que no habría ningún tipo de inconveniente que tú utilices las resinas frías. ¿Cuál sería la ventaja? La ventaja obviamente sería de que no tengo que estar calentándola porque ya está fluido, ¿no? Ya está fluido. Y la otra ventaja es el costo, ¿no? Porque son más económicas que un cemento de carillas. Y eso serían dos ventajas fundamentales, ¿no? Pero la literatura te dice que sí, que resinas fluidas pues podrían ser buenas para poder cementar. Por ejemplo, Ginia Universal de la marca GC. Yo utilizo mucho Beautyfield Flow Plus, la F00 de Shofu. Tienes Tetric N Flow de Ivo Clark, que por años yo lo he utilizado para cementar. Palfica Universal Flow de Tokuyama también podría ser una buena opción si tú deseas utilizarlo como agente de cementación. Pero siempre tienes que recordar que debes de controlar el delta E, ¿no? Tienes que revisar las características del material para poder ver si es que esta resina, luego de polimerizar, que vas a usar para cementar, tiene una varianza de color muy alta, ¿no? Eso también es importante y tienes que recordarlo, es así, ¿no? Entonces, pero en líneas generales tienes opciones. Yo puedo cementar carillas con cualquiera de estos materiales. O sea, doctor, yo puedo cementar con fluida resina y circonia. Claro, con resina fría tú puedes entrar todo lo que quieras, al igual que con cualquier otra alternativa. Tú tienes que decidir qué quieres hacer, ¿no? En líneas generales se van a unir, porque
las resinas, todos estos materiales tienen metacrilatos capaces de reaccionar con todos los adhesivos o primers que tú vas a utilizar. ¿Correcto? Entonces simplemente tú tienes que decidir qué quieres hacer, ¿no? Por ejemplo, acá está, ¿no? Mira, este es el instructivo de Tetric N Flow, ¿no? Que te dice, ahí está clarito, ¿no? Cementación adhesiva de restauraciones de cerámica translúcida y de resinas, o sea, carillas en líneas generales, ¿no? ¿Estaría bien? Pues claro, ¿no? No habría ningún inconveniente para que tú puedas hacer tu protocolo de cementación como tal. ¿No? Está en el instructivo. Esta es una resina que se vende hace más de 20 años acá en el Perú. Así que sería importante que tú la consideres dentro, o esto te lo consideres dentro de tu abanico de posibilidades. ¿Correcto? Y entonces cuando hablamos de carillas de resina de manera específica, ¿no? Cuando hablamos de carillas de resina de manera específica, nosotros pues tendremos algunas características importantes. Como ya mencionamos, el nombre correcto de la resina es resina compuesta, ¿no? En inglés se le llama composite, ¿no? Nosotros, los de Argentina le dicen compósito y nosotros le llamamos resina compuesta, ¿correcto? Pero en líneas generales se llama resina compuesta porque está constituida de dos partes, ¿no? Los metacrilatos y los rellenos vítreos, que mayoritariamente ya sabemos que es sílica. Entonces, para que la sílica se una a esos metacrilatos, esa sílica debe estar silanizada, ¿correcto? Por consiguiente, no necesito colocar silano a las resinas, ¿no? Por ejemplo, en este caso tengo una resina fluida, una resina densa, una resina bulk, ¿no? Son lo mismo. Químicamente estarán constituidas de los mismos elementos, ¿no? De estas tres partes que te acabo de mencionar. Lo mismo sucede con los postes, ¿no? Recuerda que una cosa es el nombre comercial y otra cosa es la composición química del producto, ¿no? Y esto es importante, ¿no? ¿Por qué le llamamos postes así? ¿No? Bueno, pues tiene forma de palito, ¿no? ¿Pero compuesto de qué? Aquí está, ¿no? ¿Compuesto de qué? Ahí dice, ¿no? Glass Fiber Reinforced Composite. ¿Qué sería esto? Resina compuesta reforzada con fibra de vidrio, ¿no? Entonces el verdadero nombre de lo que está compuesto tu potecito es de resina compuesta, ¿no? Pero el nombre comercial que nosotros le llamamos es pote de fibra de vidrio. Esa es otra cosa completamente diferente. Así como hay cerómero, que es una resina de laboratorio, pero sigue siendo una resina compuesta. Igual sucede con los postes de fibra de vidrio, ¿no? Y entonces a veces nos surge la confusión. ¿Por qué? Porque nosotros asociamos, ¿no? Asociamos, ¿no? Dices, es un poste de fibra de vidrio. Vidrio, allá, ¿qué le pongo a los vidrios? ¿No? Por ejemplo, el feldespato, el disilicato, silano. Entonces a mi postecito le tengo que colocar silano. Eso no es verdad, ¿no? En realidad, este material no es un vidrio, sino es un poste hecho a base de resina, con refuerzos en forma de hilos, ¿no? Que son sílica, ¿no? Que es sílica, igual que tu resina, ¿no? Pero esta sílica tiene forma de hilo, en cambio tu resina tiene una forma irregular. Por consiguiente, yo no necesito colocar silano a mi poste, ¿me entiendes? Eso es importante. Pero todo mi profesor me dijo, y de vuelta, ¿no? Vamos con lo mismo, porque esa es la clásica, ¿no? Siempre me dicen lo mismo, pero doctor, yo le he colocado silano porque me dijeron que era así. Claro, es justamente esta explicación que yo te doy. Sumimos una cosa a través del nombre comercial y no indagamos qué es químicamente el material que estamos utilizando. No, en realidad ahí está el verdadero nombre de un poste de fibra de vidrio. Está clarito. Este yo lo he sacado de la página de Vocabulario ADEN, ¿no? En donde dice descripción del producto, te dice claramente allí, ¿no? Que es dice alta estética y alta radiocosidad del poste de canal radicular compuesto de, ¿no? Resina compuesta reforzada con fibra. O sea, te está diciendo que es un poste de resina compuesta. Eso es lo que te está diciendo, nada más, ¿no? Entonces, a veces confundimos el nombre comercial con el nombre, con la composición química del producto y pensamos que es una cosa diferente. Entonces, los postes de fibra de vidrio se trabajan como cualquier resina, ¿no? Y las resinas no llevan silano porque la sílica que contienen ya está silanizada, ¿correcto? Esa sería la explicación, ¿no? Y a veces, como te digo, ¿no? A veces nos confundimos porque consideramos factores X. No, doctor, pero el profesor
dijo que ya eso no, ya tienes que, eso, ese factor hay que desterrarlo, porque en líneas generales los dichos de las personas son a veces creencias que no están validadas, ¿no? Entonces, dentro del protocolo de los postes no está colocar silano, así que no necesitas colocar silano como tal, ¿está bien? Salvo algunas condiciones, que eso ya lo vamos a ver cuando hablemos un poquito de diente de tratado endodónticamente, pero en líneas generales no necesitarás hacer este tipo de procedimientos, ¿correcto? Entonces, mira, yo tengo acá dos postes, ¿no? Dos postes de fibra de vidrio, que a ti te gusta, ¿no? El nombre. ¿No? Tengo dos postecitos, pero yo los voy a cementar de la misma manera. No, no. En una yo he anatomizado ese poste y en el otro no. Entonces, ¿qué diferencia uno del otro? La presencia de macroretención, ¿no? Cuando yo anatomicé, adapté mi poste con la resina al conducto radicular, generando retención por fricción. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a uno del otro? La presencia de macroretención. En el caso de la izquierda, el poste no está adaptado a las paredes del conducto. Por consiguiente, no hay macroretención. Y si yo quiero cementarlo, entonces tengo que generar microretención a ese conducto radicular. En el caso de la derecha, ¿no? Y para que se trabe ese poste, tengo que colocar un adhesivo para que se trabe en esa rugosidad que voy a generar. Pero en el caso de la derecha, yo lo he anatomizado, o sea, generé macroretención. ¿Hay la necesidad de generarle micro? No, porque ya le generé macro. Entonces mi protocolo de cementación va a cambiar, ¿correcto? Porque ya se vuelve como cuando tú cementabas un poste colado. ¿Con qué lo cementabas? Con lo que quieras, con oxifosfato, con policarboxilato, con ionuro de vidrio, con un cemento resinoso dual autoadhesivo, con lo que quieras, pero ya no necesitas colocar un adhesivo previo. ¿Por qué? Porque ese adhesivo previo ya no se tiene que meter en la traba micromecánica que ha generado porque has generado una traba macromecánica. Entonces ya prescindes del uso del adhesivo. Entonces lo que condiciona el uso del agente de cementación no es el material del cual está hecho, sino la presencia de macroretención. ¿Correcto? Si hay macroretención, no necesito colocar un adhesivo previo ni hacer micro. Pero si no hay macro, o sea, mi poste va y lula ula dentro del conducto, tengo que hacerle microretención. Es por eso que cuando yo cemento carillas, siempre tengo que hacer microretención y colocar un primer o un adhesivo. ¿Ok? Es por eso, ¿no? Pero en otras áreas de la prótesis, ¿no? Cuando voy a cementar postes, cuando voy a cementar coronas, incrustaciones, tengo que valorar la presencia de la macro retención. Eso es importante, no te vayas a olvidar, ¿no? Entonces, si yo quiero pegar una carilla de resina que he hecho sobre un modelo de yeso, como no tiene macro, tengo que hacerle micro. Entonces, ¿cómo le hago micro retención a la carilla? Arenándola con óxido de aluminio de 50 micras. Eso ya lo hemos definido. Y luego lavar y secar. Y ya la superficie estará porosa, ¿no? Y para la unión química, ¿no? Recuerda, el primer para mi carilla, el adhesivo, será mi adhesivo de operatorio. Pero recuerda que los adhesivos tienen diferentes grosores de película. Por ejemplo, un adhesivo como este de acá que se llama Keybond Universal, ¿no? O Keybond Universal, ¿no? Este adhesivito de la marca Spiden tiene 8 micrómetros en espesor de película. Pero sin embargo, si te vas al Optibond FL, ese Optibond FL tiene veintitantos, ¿no? Entre 25 y 30 micrómetros de grosor. Obviamente es muchísimo más grueso, ¿no? Y así vas a encontrar variaciones entre los diferentes adhesivos que hay en el mercado. Y si tú, por ejemplo, dejas en algún ángulo un poco de adhesivo y no lo has logrado adelgazar lo suficiente, ¿qué va a pasar? Con los fotocures va a quedar grueso esa zona. Y eso te debe haber pasado cuando tú has cementado incrustaciones, por ejemplo, ¿no? Cuando tú has cementado incrustaciones, has colocado tu incrustación y calzaba perfecto, ¿no? Le colocaste un poco de adhesivo, ¿no? Fotocuraste ese adhesivo, le colocas tu cemento y lo quieres volver a cementar y pivotea. Dice, pero no estaba pivoteando antes, ¿no? O te queda un poquito levantado. Dice, pero así no calzaba. Claro, es que el adhesivo un espacio y ese adhesivo ha levantado tu restauración. Y ese es un problema en líneas generales, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer en ese tipo de casos, en el caso de la incrustación, tienes que buscar adhesivos muy delgados, ¿no? O tal vez un adhesivo autocurable o un dual para que no lo polimerices y de esa manera se adelgaste al momento del asentamiento, ¿correcto? Pero en el caso de una carilla, pues muchos doctores te aconsejan que
utilices un adhesivo fotocurable, pero que ese adhesivo no lo fotopolimerices. Entonces, cuando tú colocas el adhesivo y luego colocas el cemento y haces la presión, como no está polimerizado el adhesivo, se va a adelgazar junto con el cemento. Cuando tú lo fotopolimerices, tanto el cemento como el adhesivo endurecerán al mismo tiempo, ¿no? Polimerizarán al mismo tiempo. ¿Qué te dice la literatura respecto? Que no pasa nada si tú lo haces así, pero evitarías qué cosa? El sobrecontorno, ¿no? Porque cuando tú cementaste tu incrustación y te quedó alto, ¿qué hiciste? Pues nada, simplemente desgastaste y ya quedó, ¿no? Pero, y aparte nadie la ve, está en la parte de atrás, ¿no? Pero si te queda sobrecontorneado en vestibular, no le puedes desgastar la cara vestibular, ya la lograste. Entonces, para evitar el sobrecontorno, muchos doctores recomiendan no polimerizar el adhesivo, que en líneas generales no te generará ninguna dificultad. ¿Correcto? Eso es importante recordar, ¿no? Y al esmalte igual, ¿no? Le tengo que generar microretención como con el ácido fosfórico, ¿no? Y para la unión química necesitaré mi adhesivo de operatoria, ¿no? Entonces recuerda que cuando nosotros grabamos con ácido fosfórico el esmalte, se forma una estructura que a muchos doctores le llaman una estructura como si fuera un panal de abejas, así lleno de poros, ¿no? El prisma del esmalte está descalcificado. Pero si cuando colocamos el adhesivo, algunos autores afirman que si tú frotas el adhesivo con el microbrush, ¿no? Y haces lo que llamamos aplicación activa, esa estructura tipo panal de abejas podría colapsar, ¿no? Podría romperse y disminuir tu fuerza de unión. Es por eso que muchos doctores, cuando graban el esmalte, ojo, estamos hablando de esmalte, ¿ah? No estamos hablando de esmalte grabado, no de dentina sin grabar. Cuando nosotros grabamos el esmalte, ¿correcto? Cuando nosotros grabamos el esmalte, el adhesivo no, el adhesivo pues no se frota, sino simplemente se esparce y seguramente has visto que no, muchos doctores no usan un microbrush, sino que usan un pincel para aplicar el adhesivo porque con el pincel es más fácil esparcirlo. ¿Correcto? ¿Eso es bueno? Claro, sí. O sea, no debes de frotar el adhesivo sobre el esmalte grabado, sino simplemente esparcirlo y airearlo. Y también, si quieres, no lo fotocures y luego vas a fotocurarlo en el momento de la cementación, ¿correcto? Eso podría ser una ayuda importante, ¿no? Y acá también hay otro artículo bastante interesante que te habla justamente de la tasa de supervivencia de las carillas de resina, porque la mayoría de nosotros creemos que o muchos doctores creemos que las resinas son muy frágiles, que se terminan rompiendo, entonces si quieres, ¿no? Alguna vez he visto por ahí algunos videos de algunos autores que dicen que si quieres algo que te dure, ¿no? Pues usa circonia o cerámica en general, ¿no? Mira lo que dice este estudio, ¿no? Los resultados de esta revisión mostraron una tasa de supervivencia estimada moderadamente alta, 88% para las carillas de resina compuesta. Dice, el abordaje directo tuvo una tasa mayor todavía, ¿no? 91%, mientras que el abordaje indirecto tuvo una tasa de supervivencia de 84%, ¿no? Que está moderadamente alta en relación a tiempos de seguimiento de los estudios de 24 a 97 meses. O sea, estamos hablando de 2 años hasta 8 años en el seguimiento clínico que se han realizado para hacer esta revisión sistemática y este metaanálisis. O sea, doctor, en este caso hay estudios que demuestran que una carilla de resina dura con una tasa de éxito de 91% hasta 8 años, sí hay literatura al respecto. Eso es lo que yo te estoy diciendo. O sea, el valor promedio de duración de una carilla de resina, ¿no? Dependiendo de múltiples factores, es de 5 años y medio a 6 años y medio. Pero hay literatura que te dice que pueden durar hasta más tiempo, ¿no? 8 años, 9 años, ¿no? Eso es lo que te dice la literatura como tal. Entonces, eso tienes que recordar. Yo no considero que eso sea una tasa de supervivencia baja, ¿no? Ni que sea un tiempo corto de duración del material, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice, no, las carillas de resina duran 3 años y la cerámica dura 20, ya ahí viene fuente, la clásica, ¿no? Fuente es fuente de los deseos, ¿no? Esa es su fuente, ¿no? ¿Dónde está esa información, no? O sea, ya son creencias, ¿no? No, toda mi experiencia clínica, ya. Ahí sí, pues, ¿no? Tal vez no tengas que guiarte tanto de ese tipo de información que obtienes.
No porque son simplemente suposiciones de las personas. Tú tienes que basarte en base a la literatura científica que existe, ¿no? Mira, por ejemplo, este otro artículo dice resistencia a la fractura, porque también es otra cosa, ¿no? Te dicen las carillas de resina se rompen y las carillas de cerámica no. A ver, doctores, un segundito, por favor, un segundito. Debo de recibir esta llamadita. Un ratito, por favor. Pausa. Voy a poner pausa acá. Disculpen, doctor, eso es lo que estaban tocando la puerta, me estaban llamando para recibir un sobre. Híjole. Es lo que seguimos ahí, mira, porque ese es un factor importante, ¿sí? Ese es un factor importante que tú tienes que considerar, ¿no? Sin duda, muchos doctores tenemos la creencia de que las carillas. Sí, las carillas de cerámica duran mucho más y que las resinas se terminan fracturando, ¿no? Entonces vamos a revisar qué dice la literatura como tal, ¿no? ¿Qué dice la literatura? Mira, este es una revisión sistemática en relación a la resistencia a la fractura de diferentes materiales, ¿no? Mira, la resistencia a la fractura de la circonia, carillas de silicato y de resina muestran una resistencia superior a la fractura en comparación con la porcelana feldespática, ¿no? O sea, en líneas generales, el material más frágil para hacer carillas es el feldspato, ¿no? Pero te dice algunas consideraciones importantes, ¿no? El riesgo de fractura del material de la restauración de carilla aumenta significativamente cuando las preparaciones son menores o iguales a 0,5 milímetros. O sea, entre más delgado, ¿no? Más delgadito es más susceptible a la fractura, y eso es lógico, pues, ¿no? Eso es lógico también, ¿no? Entonces, porque se vuelven más frágiles, ¿no? Entre más grueso el material, más resistente se vuelve. Entonces, en algunos casos, hacer carillas muy, muy delgadas, esas lentes de contacto, ¿no? Tal vez no sean las mejores alternativas como tal, ¿no? Los materiales de restauración, mira lo que dice, los materiales de restauración de carillas cerámicas son más propensas a la fractura cuando las preparaciones incluyen porciones de dentina medias a altas, aproximadamente más del 50%. O sea, cuando nosotros hacemos un tallado, doctor, pero no le entiendo bien. A ver, cuando nosotros hacemos un tallado y exponemos dentina, cuando nosotros pegamos una carilla de cerámica, esta carilla se va a volver más frágil. Otra, se va a tender o tiene una mayor probabilidad de romperse la carilla, ¿no? Propensa a la fractura. Doctor, pero no entiendo, pues, o sea, si yo quiero hacer una carilla de cerámica, usted me dice que no puede ser muy delgadita. Entonces tiene que ser más gruesa, pero si yo tallo más, entonces expongo la dentina y igual se va a romper. No, claro, o sea, lo que yo te estoy diciendo es que tu carilla debe ser más gruesa, porque las carillas muy delgadas, de menos de medio milímetro, es más fácil que se quiebre. Eso es lógico porque el grosor del material hará que se pueda fracturar. Lo que sí tienes que evitar es exponer la zona de las dentinas en la medida en que se pueda, ¿no? En la medida en que se pueda, ¿no? Yo tengo que evitar que se fracture, ¿correcto? Entonces, ¿cómo podrías tú lograr generar que tu carilla sea ligeramente mayor de 0,5, pues puede ser 0,8 aproximadamente, ¿no? Y que no llegues a poner a la dentina, ¿no? Seguramente tú ya lo has visto, ¿no? En las fotos del Instagram, del TikTok, ¿no? La mayoría de doctores sobrecontornea ligeramente la carilla,
¿correcto? Sobrecontornea ligeramente la carilla con la finalidad de obtener mayor grosor y generar más resistencia del material y evitar exponer la dentina como tal, ¿no? Doctor, pero eso alteraría el perfil de emergencia. Claro, entonces siempre va a haber una preparación. No puedo sobrecontornear alegremente o cuando como yo quiera, pero sí necesito generar un ligero sobrecontorno que me va a llevar a desgastar menos diente para no. ¿Eh? Entonces hay criterios que tú tienes que tener al momento de tú decidir hacer tu procedimiento. Eso sí se vuelve muy importante que tú recuerdes, ¿no? Entonces a veces, ¿no? A veces muchos doctores se dejan llevar por algunas modas, dicen, "Ay, yo quiero hacer una lente de contacto, ya, pero la literatura te dice que son las que más se rompen. Bueno, cuestión de gustos y colores, ¿no? Tú tienes que decidir en base a lo que estás generando en la literatura científica. Y es así, ¿no? En la literatura científica se demuestra que necesitaremos más evidencia para hacer este tipo de procedimientos. Mira, por ejemplo, perdón, eso es importante, no te vayas a olvidar. Vamos a ver otro artículo más, pero primero vamos a hablar de cerámicas, ¿no? Recuerda que en las cerámicas nosotros tenemos dos grandes grupos, ¿no? Las cerámicas ácido sensibles, en donde está el feldespato, reforzadas con lucita y el disilicato de litio, y las cerámicas ácido resistentes o no grabables, en donde está la alúmina y la circonia, ¿no? Para hacer carillas, específicamente nosotros tendremos el feldespato y el disilicato, ¿no? Y para hacer dentro de las cerámicas ácido resistentes tendremos a la circonia, ¿no? La alumina ya prácticamente no se trabaja acá en el Perú, ¿no? Se ha desplazado por la circonia. Y no tiene nada de malo. La circonia ha venido para quedarse, para hacer carillas. Y eso está bien. Sí, bueno, si tú crees que es importante, ¿no? Está bien, no hay problema al respecto. Pero vamos a analizar esos tres materiales, ¿no? Entonces, como ya vimos, en la literatura se demuestra que el feldespato es muy frágil, entonces, pero también tiene una ventaja, que es muy bonito, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la estética, el feldespato será una buena alternativa, ¿no? Pero es muy frágil. Entonces, pacientes que tú vas a devolver bordes incisales, punto de canino, no sería el material ideal, ¿no? ¿En qué casos podría ser? Pacientes post-ortodoncia, con pequeño cierre de diastema, que tenga una buena oclusión, un buen color, y que yo quiero generar bastante estética en el material. Pero para devolver bordes incisales, punto de canino, tal vez el feldespato no sea la mejor alternativa, ¿correcto? Para eso tendrás tanto el disilicato como la circonia. Entonces tienes que acordarte que el disilicato es una cerámica que tiene una fase vítrea y que por consiguiente es bastante bonita porque tiene características ideales que le generan estética al material. Pero el feldespato es superior en estética, ¿no? Al feldespato se le llama porcelana, ¿no? Que es la porcelana es un tipo especial de cerámica de mucha belleza, ¿no? De mucha estética. En cambio, el disilicato es un material más resistente, o sea, no es tan bonito, pero más resistente. Y la circonia no es una cerámica vítrea, no tiene fase vítrea. Por consiguiente, la circonia, pues, no tiene tantas buenas propiedades, porque en realidad, ópticas me refiero, ¿no? Porque en realidad, no estuvo diseñado para eso, sino estuvo diseñado para reemplazar al metal en, como estructura de puentes largos, ¿no? En el sector posterior. Para eso surge la circonia en realidad. Entonces ahí es importante que tenga buenas propiedades ópticas, ¿no? Eso también tienes que recordar. Y además también tiene otro factor, ¿no? Que la circonia de coronas es una circonia opaca y la circonia que nosotros utilizamos para hacer carillas es una circonia translúcida. No puedo colocar la misma circonia para coronas en la carilla, ¿no? Porque se vería horrible. Entonces se utiliza otro tipo de circonia a la cual se le ha agregado mucha cantidad de itrio, 5 moléculas de itrio, ¿no? Que lo que va a generar es volver translúcida la circonia. Entonces la circonia de coronas es diferente a la circonia de carillas. La circonia de coronas es opaca y dura, súper resistente. En caso de la circonia para carillas, es una circonia translúcida y además menos resistente, ¿no? Entre 500 y 600 megapascales, ¿no? Y el disilicato tiene entre 300 y 400 megapascales por allí. Eh, entonces, doctor, pero entonces la circonia sigue siendo dura, claro.
pero la literatura te dice que en comportamiento en relación al disilicato, pues funcionarán de manera similar. O sea, esa pequeña diferencia de valores en megapascales no se traduce en una ventaja clínica. Pero, doctor, o sea, usted me está diciendo que, o sea, sería casi igual utilizar disilicato y circonia en el tema de las propiedades mecánicas, pero el disilicato tiene propiedades ópticas superiores. Eso es lo que, claro, eso es lo que te acabo de decir. Entonces, ¿cuál sería la justificación de hacer circonia o carillas de circonia? Ninguna, pues. Pero tú lo haces por moda, tu paciente cree que es lo mejor y ya, pues, pero ahí entra el rubro de la creencia. Pero ya se quedó, pues, o sea, ya no hay vuelta que darle. Tú vas a hacer carillas de circonia, pues, ¿qué vas a hacer? Pero ¿cuál sería la ventaja clínica? Eso hasta ahora yo no lo entiendo. Pero ojo, ¿no? No te estoy diciendo que esté mal. Lo único que te estoy diciendo que no es mi primera opción de tratamiento porque no entiendo la ventaja clínica que me da. Se nota, porque no tiene un comportamiento óptico similar a la estructura del diente, a diferencia de las cerámicas vítreas que sí lo tienen. ¿Me entiendes? Entonces, ese factor también lo tienes que considerar, ¿correcto? Esto es lo que yo te mencionaba, mira, carillas convencionales versus mínimamente invasivas, ¿no? Porque todos quieren hacer su lentecito de contacto. Como ya hemos visto en la otra revisión, es la que más se fractura, pero tienes que tomarlo con pinzas. Mira, esta revisión del año 2023 es una revisión sistemática, ¿no? ¿Qué te dice? Primero, importantísimo, el manejo meticuloso del paciente y de las técnicas de preparación óptimas surgieron como factores cruciales influyendo en los resultados exitosos. Los atributos estructurales, incluida la microfiltración y el ajuste marginal, variaron dependiendo de las técnicas de preparación empleadas. ¿No? Además, las consideraciones relacionadas con los cambios de color de las carillas marcaron una intrincada interacción entre las propiedades del material y los métodos de fabricación. ¿No? Las mínimamente invasivas demostraron o sea, como una mayor tasa de supervivencia y periodos medios de éxito extendidos, lo que implica su potencial como restauración viables a largo plazo. Pero mira, o sea, si tú lees esa partecita, tú dices, vaya, entonces hago mínimamente invasivas, pero dice, ¿qué dice abajito? Mira, en el último. Sin embargo, las diversas metodologías y limitaciones de ciertos estudios justifican una interpretación cuidadosa. O sea, básicamente te está diciendo que la calidad de la investigación que han seleccionado en esta revisión sistemática no es la óptima, ¿no? Es por eso que, aun con la información que hay, se puede concluir que sí es una opción válida, pero ellos mismos dicen que no es la calidad ni la cantidad de información óptima para sacar una interpretación. Es por eso que queda a criterio del profesional que tú puedas decidir si lo vas a hacer o no. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Clarito, está clarito, ¿no? Ahí está. No hay vuelta que darle, pues, ¿no? Pero si tú me dices, doctor, está mal que yo haga una lente de contacto, una mínimamente invasiva, no está mal, yo no estoy diciendo. Si tú consideras que es un paciente que tiene las condiciones correctas para hacerlo, entonces sí. Ahora, que tú me digas, doctor, ¿va a funcionar en todos los casos? Ahí sí no, porque todavía falta más literatura científica de mayor calidad y cantidad para generar una conclusión, ¿no? Porque hay mucha metodología, muchas técnicas, muchos métodos para poder fabricar este tipo de carillas, ¿correcto? Entonces, ¿cómo pegamos nuestras carillitas, no? ¿Cómo pegamos nuestras carillitas? Ya estamos en horas, que no te preocupes. ¿Sí? ¿Cómo pegamos nuestras carillitas? Pues, por ejemplo, ¿no? Doctor, entonces las carillas de espejopatos no las uso porque se rompen más. No, pues, pero si yo hago una carilla vestibular en un paciente posortodoncia que le han dejado buenos puntos de contacto, buena guía incisiva, buena guía canina y que solo quiere hacer diastemas, ¿no? Entonces estaría bien, claro, pues ahí funcionará correcto, ¿no? O si yo quiero hacer pequeños cambios de forma o pequeños cambios de color sin involucrar el borde sisal y la función del paciente es correcta, entonces funcionará, no habría problemas en ese sentido, ¿no? Entonces tú tienes que recordar que cada material tendrá una indicación, tú tienes que decidir qué quieres hacer, ¿no? Pero sin duda su potencial en estética del feldespato sigue siendo muy superior a todas las demás cerámicas que existen en el mercado y eso nadie te lo va a poder negar. Entonces tú tienes que saber que esta es una opción, ¿ok? Tiene sus limitaciones, pero es una opción válida, ¿no? Entonces, si yo le quiero generar microretención al feldespato, tengo que colocar ácido fluorhídrico entre 30 a 60 segundos, la mayoría de autores te afirma, al 10% y luego lavar y secar.
¿no? Y para la unión química, recuerda que el feldespato es una cerámica que tiene sílica. Por consiguiente, yo tengo que utilizar silano como agente de unión. Y se aplica una o dos aplicaciones espaciadas de 1 a 3 minutos y no frotar. Ya estaría lista mi carilla. Doctor, después del silano va el adhesivo. No, o sea, en la técnica no te dice que tienes que hacer eso. La técnica no te dice que tienes que hacer eso, ¿correcto? No tienes que colocar adhesivo. Pero, doctor, ¿y si le coloco, qué pasaría? Nada, no va a pasar nada. Pues, si le colocas ¿cómo se llama? Si le colocas el adhesivo, no va a generar nada. Porque recuerda que el adhesivo que es, son metacrilatos igual que tu cemento, ¿no? Pero en la técnica no te dice que es lo que tienes que hacer. Eso tienes que hacerlo, ¿no? No hay la necesidad. Pero si quieres colocarlo, estaría mal. No tendrías mayor, o no tendrías, doctor, pero va a pegar mejor. Bueno, es que tú crees eso, ¿no? Pero si quieres, hazlo. Pero que tú me digas, doctor, es 100% necesario que yo le coloque adhesivo luego del silano, eso sí que no, porque no está dentro del protocolo, ¿no? No está dentro de tu protocolo como tal, ¿me entiendes? Entonces eso también tienes que recordarlo al momento de tú decidir hacer tu procedimiento. Ahora, si lo colocas, tampoco estaría mal para que tú lo logres realizar, ¿está bien? Muy bien. Entonces, pero hasta ahí nomás termina el protocolo, como tal, ¿no? Y si yo quiero pegar una carilla de disilicato, ya, el disilicato también es ácido sensible, ¿correcto? Así que yo también tengo que colocarle ácido fluorhídrico, pero es muy ácido sensible, así que te recomiendan solo grabarlo 20 segundos y luego lavar y secar. Pero muchos autores tienen la idea de limpiar el disilicato, ¿no? Pero esta idea es relativamente nueva. Recuerda que el disilicato de litio no es nuevo, ¿no? Antes había una cerámica que se llamaba Empress 2, que luego dio origen a Limax, ¿no? O sea, el disilicato de litio se ha utilizado muchos años en autología, ¿no? Por muchos años, ¿no? Entonces, hace unos años, pues muchos doctores comenzaron a recomendar la limpieza del silicato, porque sí es cierto, ¿no? Producto del grabado con el ácido fluorhídrico, se forma una sal en la superficie del disilicato que ensucia esa superficie y podría disminuir los valores de adhesión. Entonces se diseñan sustancias como el Ivoclin, por ejemplo, de Ivoclar, para limpiar el silicato. Otros doctores te dicen que tienes que sumergir tu carilla o tu corona en alcohol puro y someterlo a una cuba de ultrasonido para que la vibración haga que se caliente el alcohol y se limpie la carilla, ¿no? Otros autores te dicen que puedes colocar ácido fosfórico de manera activa, es decir, frotar por 1 minuto para generar la limpieza. Y aquí hay algo importante. Lo que se demuestra cuando tú limpias la carilla de silicato es que aumenta la fuerza de unión. Sí, pero recuerda, pues, ¿no? Todo lo que te acabo de decir. No todo aumento de la fuerza de unión va a generar una ventaja clínica, ¿correcto? Antes, ¿no? Antes no se limpiaba el disilicato. Entonces, no, doctor, entonces que las carillas se caían o duraban menos. No, no pasaba eso. ¿No? Y entonces, ¿es bueno limpiar el silicato? Bueno, si quieres, hazlo. Lo que vas a generar es un aumento en la fuerza de unión. Ahora, que ese aumento te represente una ventaja clínica, eso no se sabe todavía. Por consiguiente, si tú me dices, doctor, yo tengo que limpiar de manera obligatoria el disilicato de litio, no, no es así. ¿No? Es opcional, porque no se ha demostrado pues, que yo tengo que limpiar el silicato. Lo único que vas a lograr es más fuerza de unión. Ahora, ¿eso es importante? No se sabe. Entonces, si tú me dices, doctor, entre esos tres métodos para limpiar el silicato, ¿cuál me recomendaría? ¿Comprar Ivoclean, colocar alcohol en una cuba de ultrasonido o ácido fosfórico? El más simple. ¿Cuál sería? Colocar ácido fosfórico. Si es que quieres limpiar el silicato, consideras que es importante limpiarlo, lo que yo te aconsejaría sinceramente es que utilices ácido fosfórico sobre la superficie y que lo frotes por 1 minuto y luego lo vuelvas a lavar. Lo que haría el ácido fosfórico es volver hidrosoluble la sal para que tú la puedas limpiar, ¿no? Y de esa manera mejorar tus valores de adhesión. Ahora, doctor, ese es un paso netamente necesario, ya eso sí, no, 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 pues no, o sea, no se sabe.
Si quieres lo haces, si quieres no. Quedaría como un optativo. Pero lo que sí tienes que hacer es la unión química, darle silano, ¿correcto? Porque ese silano permitirá que el cemento se una a tu carilla, ¿correcto? Entonces hay cosas que hacemos, hay cosas que te sugieren, hay cosas que son obligatorias, ¿no? Así. Eso tienes que recordar, ¿no? Y cuando yo quiero pegar una carilla de circonia, cuando yo quiero pegar una carillita de circonia, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Recuerda, tengo que hacer microretención, pero la circonia no es ácido sensible, así que no le puedo colocar ácido fluorhídrico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que arenar con óxido de aluminio de 50 micras. Eso te lo hace el técnico. Tú le tienes que decir, señor técnico, por favor, aréneme la carilla. Y para la unión química le tenés que colocar 10 MdP, ¿no? 10 MdP, que ya habíamos visto. Z Prime Plus de la marca Visco, Monobond N de la marca Ivoclar o AZ Primer de Schoffler. Esas serían las opciones que tú tienes para generar tu protocolo de cementación como tal, ¿no? ¿No? Para generar tu protocolo de cementación, ¿correcto? Eso sí sería importante que tú recuerdes, pero hay un problema importante, doctor, pero usted acaba de decir que las carillas de circonio son relativamente nuevas, porque la circonia que se utiliza para hacer esas carillas es una circonia nueva. Entonces, ¿cuánto dura una carilla de circonia? Ya, ese es el gran problema, pues como es un material relativamente nuevo, no hay tanta literatura científica que me diga el tiempo de duración, ¿no? Porque recuerda que tienes que basarte en estudios clínicos. Entonces, si tú me dijeras, doctor, ¿cuánto dura? No sé. Mira, si ni siquiera hay esto, mira, vamos a ver acá ya. Mira, este estudio de acá, ¿qué te dice? Eficacia de los métodos de adhesión a la circonia. Una revisión sistemática. O sea, ¿cómo puedes pegar una carilla de circonio, básicamente? ¿No? Este es el Journal de Prostodoncia. Según la literatura, el uso de abrasión con partículas de óxido de aluminio de 50 micras, ¿no? Para generar la microretención y luego en combinación con un adhesivo que tenga 10 MdP, ¿no? O sea, lo que yo te había explicado, colocar arenar y colocar 10 MdP. Pero, que te dice acá, ¿no? El último párrafo que te dice, ¿no? Se precisa disponer de más estudios. ¿Por qué? Porque la literatura clínica todavía no es suficiente como para que me digas que esto es el mejor protocolo para generar adhesión sobre circonio. ¿Por qué? Porque antes la ceremonia para hacer coronas no era necesario generar adhesión, pues, porque hacíamos coronas y puentes y eso se basan en la macroretención. Entonces, como ya se está utilizando circonia para hacer carillas, tengo que hacerle microretención y unión química obligatoriamente, ¿no? A esas carillas, pues, ¿no? Entonces recién está saliendo la literatura científica para poder unirte a esas carillas de circonia, ¿me entiendes? Entonces, como es relativamente nuevo, no hay esa información. O sea, yo no sé cuánto dura una carilla de circonia con este protocolo de autor. No, pues no se sabe. Inclusive no se sabe ni siquiera si este es el mejor protocolo. Este es el protocolo más aceptado. Pero de repente de acá a unos años sale otro protocolo y me dice, oye, ¿sabes qué? No era con 10 MdP, era con otro monómero. No es con aire abrasivo, no sé, es con ácido clorhídrico, ¿no? No se sabe todavía porque el tiempo no es suficiente para sacar una conclusión. Aparentemente, esto es lo que concuerda la mayoría de autores, pero tal vez de aquí a un tiempo cambie. No se sabe, ¿me entiendes? Y por último, mira, vamos a ver acá dos cositas importantes, ¿no? Porque acá ya simplemente recordamos, ¿no? Doctor, hice una carilla, una reconstrucción de la mitad de un diente y se me rompió una esquinita, doctor. ¿Qué hago, doctor? A cada vez que lo restauro, se le sale. Ya. ¿Cuál fue tu protocolo de adhesión? Doctor, le coloqué ácido fosfórico, lo lavé, no sé qué, le puse adhesivo y le coloqué la resinita. Ya, ¿lo malogramos en qué? En el ácido fosfórico. ¿Por qué? Porque la aplicación de ácido fosfórico sobre resina no le hace nada a la resina. Entonces, ¿yo qué necesito hacer? A la resina que se ha quedado pegada en el diente, que no la voy a remover, la tengo que arenar. Porque de esa manera le genero la traba micromecánica con óxido de aluminio de 50 micras. Y una vez que lo he arenado, le tengo que colocar mi adhesivo de operatorio. Y sobre eso mi resina y ahí se pegará. ¿Correcto? Ese es el protocolo. ¿Correcto? Ahora, que tú quieras hacer otro, ¿no? Ya, la quieras pintar de azul, ¿no? Le quiero colocar fluorhídrico, ya, esas son cosas que no están demostradas como tales, ¿no?
le quiero colocar la fresa, son cosas que todavía no se saben si van a funcionar o no y que lo más probable es que no funcione. Ese es el protocolo más aceptado para reparar una resina en la boca de tu paciente. Nada más, no tienes que hacer más. Por ejemplo, doctor, yo pegué un puente metal cerámica, ¿no? Pegué un puente metal cerámica y lo quiero reparar, ¿no? Lo quiero reparar. Porque era un puente, no sé, de canino a segundo molar y se rompió la cerámica del canino. Y eso también siempre me preguntan, ¿no? Se rompió y se expuso el metal, doctor. Entonces yo quiero repararlo porque está bien el puente, solo que mordió algo muy duro y se le rompió. No quiero cambiar. Entonces la idea es repararlo con resina. ¿Se puede? Claro, yo tengo que saber que tengo dos estructuras, el metal expuesto y la cerámica que está en los bordes. Esa cerámica siempre será feldespato, ¿correcto? Siempre será feldespato, ¿no? Eso sí tienes que acordarte. Siempre será feldespato, ¿no? Entonces, el feldespato ya tengo mis dos sustratos a los cuales tengo que adherirme con la resina. Entonces, tengo que hacer microretención y unión química. ¿Cómo le hago microretención al metal? ¿Cómo le haría microretención al metal? Arenándolo con óxido de aluminio. O sea, tengo que colocar dique de goma y con mi pistola areno, ¿no? Con óxido de aluminio sin metal micras. Y para generarle poros al feldespato, el feldespato es una cerámica ácido sensible, es decir, sensible al ácido fluorhídrico. Entonces lo tengo que grabar con ácido fluorhídrico. Recuerda, esto siempre tienes que usar dique de goma, porque el ácido fluorhídrico es altamente cáustico, ¿no? Entonces puedes utilizarlo, pero siempre con dique en la boca de tu paciente, ¿no? Por 30 segundos y luego lavar y secar. Entonces ya están porosas ambas superficies, tanto el metal tanto el metal como el feldespato. Ahora me falta la unión química. Entonces, para poder unirme al metal, ¿qué le tengo que colocar al metal? 10 NDP, ¿no? Igual que a la circonia. Y para el feldespato es una cerámica que tiene sílica, así que le tengo que colocar silano. Sobre eso, mi adhesivo de operatoria. Y sobre eso, mi resina. Y ahí se quedará pegado. Entonces, yo puedo reparar cerámica en boca con resina, sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer. Pero tienes que recordar que tengo que establecer un protocolo, tengo que saber generar microretención a las estructuras y también generar micro retención, perdón, y tengo que generar la unión química. Por ejemplo, te doy otro ejemplo, ¿no? Doctor, yo veo una amalgama que está perfecta en la boca del paciente, pero se rompió un pedacito de la amalgama y yo lo quiero parchar con resina, doctor. ¿Me puedo pegar a esa amalgama? Pues claro, ¿cómo te pegarías a esa amalgama? Arenándola, ¿no? La areno, no es aluminio. Luego, ¿qué le tengo que colocar allí? A ese metal, a esa amalgama, 10 MDP. Sobre eso mi adhesivo, sobre eso mi resina. ¿Y se pegará? Claro que se pegará, ¿correcto? Entonces, igualito, yo tengo mi muñón de metal, ¿no? Yo tengo mi muñón de metal, doctor, yo quiero hacer cementación adhesiva sobre ese muñón metálico. ¿Qué tengo que hacer? Arenarlo, ¿no? Tengo que arenar ese muñón de metal, ¿sí? Tengo que colocarle 10 MDP, Z-Prime, un monobón, ¿no? Y sobre eso mi adhesivo para poder pegarme, de repente, o sobre eso mi cemento para poder hacer mi cementación, ¿correcto? Entonces, eso es importante, ¿no? Que tú tienes que recordar un protocolo fijo establecido para que puedas realizar tu procedimiento como tal, ¿correcto? Muy importante, ¿no? Si conozco los materiales, yo puedo adherirme básicamente a cualquier superficie como tal, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? Dice el doctor, la doctora, vamos a ver por acá, se salieron. Doctor, el arenado es de 50, sí, el arenado es de 50 micrómetros, o sea, en la partícula de polvo de óxido de aluminio, la literatura te dice que con 50 micras yo puedo arenar metal, circonia, resina, acrílico, ¿no? Entonces, ese sería el valor del tamaño de la partícula que tú deberías de comprar, porque recuerda que en el mercado vas a tener diferentes tamaños, ¿no? Diferentes tamaños. ¿Cómo pedir ese tipo de arenado? Solamente si tú le dices, si tú fabricas una carilla de circonia y le dices a tu técnico, simplemente le dices al técnico, señor técnico, por favor, arénemelo. Y le preguntas, ¿qué polvo de óxido de aluminio tienes? ¿De qué tamaño? Ya, no.
Él te dice, por ejemplo, 100 micras, chico. Ya, no, ese tamaño no. Quiero que me lo hagas con 50 micras, ¿no? El técnico ya sabe, ¿no? Pero sería bueno siempre que verificas, ¿no? Por si acaso. Pero así le dices al técnico y él te lo va a arenar. Porque ellos tienen polvo de óxido de aluminio, ¿no? Todos los laboratorios tienen y también van a tener sus equipos, sus arenadores, ¿no? Pero tú también, en la boca de tu paciente, también puedes arenar y vas a tener que arenar en muchos casos. Entonces vas a necesitar comprarte un arenador, ¿no? Microarenador, ¿no? Yo utilizo el de BioArt que se llama Microyato, pero en realidad puedes comprar cualquiera que tú desees, ¿está bien? Muy bien, vamos a parar por acá. Le ponemos stop aquí, ¿no? Por aquí, y, ¿no? Entonces, doctores, esta es una pequeña clase introductoria porque son temas interesantes, ¿no? No te preocupes, ya, no te preocupes. Vamos a ver, espérame, aquí, antes de continuar, ¿sí? Antes de continuar, vamos a poner por acá, por el grupo de WhatsApp que tenemos allí, te voy a compartir el PPT para que tú puedas tener también algunos artículos, ¿no? Vamos a ver, por aquí está. Te voy a compartir el PPT de la clase de hoy día, pero te lo voy a compartir en PDF, ¿no? Porque no puedo compartírtelo el PowerPoint porque a veces, como no te deja, como pesan algunas cosas, no te deja, ¿no? No me deja por el WhatsApp. Entonces te lo voy a compartir un PDF, pero de las clases. Entonces vamos a poner por acá, segmentación. No, te lo voy a compartir Ay, perdón, me equivoqué. No me va a dejar. Ya está. Ahí, espérame. Te lo voy a compartir por acá. Espérame. Un ratito, te voy a compartir el PPT. Y esto, ya estamos ahí guardándolo, espérame. Ya está. A ver, ahora sí te lo envío. Ya, te lo envío por acá. Espérame, 2 segunditos. Te lo envío por acá, por el WhatsApp. Y ahora sí. Documentos. Aquí está. Listo. Acá te envío el PPT de hoy día. Y así vamos a manejar las clases, ¿ya? Aquí ya te lo estoy enviando al grupo del curso. Demorará un poquitito en llegar, pero ya lo envié por el WhatsApp, ¿no? E igual voy a compartir el video de esta grabación, pero recuerda, esta es una clase adicional, así que no contabiliza con cómo, sí, la autora menciona, dice, doctor, ¿podríamos volver a escuchar la clase? Claro, yo lo voy a colgar, yo siempre las cuelgo en el YouTube y te mando el enlace una vez lo edite, ¿no? Entonces te mando el PPT y te mando la grabación para que tú puedas repasar, ¿está bien? Para que tú puedas repasar y recordar algunas cositas, ¿correcto? No te preocupes. ¿Ya? Pero esto, recuerda, no contabiliza dentro de nuestras clases normales, ¿ya? Solo era para aprovechar, ¿no? Porque como ya habíamos postergado, ¿no? El inicio del curso, para ya darle actividad y ya a partir de la próxima semana tomar nuestras clases con normalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto era lo que yo tenía preparado para hoy día, ¿no? Para complementar, ¿no? Un poquito nuestra clase. Y hasta acá nos vamos a quedar, son las 4, que estamos ya justo con la hora, ¿sí? Son las 4 y en ese sentido, bueno, espero que les haya gustado un poquito y ya, qué bueno que se han podido escribir con mi persona para poder continuar el curso y nos estaríamos viendo ya la próxima semana
para poder continuar ya con el desarrollo del mismo ya de manera presencial, ¿correcto? Entonces, doctores, que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo a partir de la siguiente, del siguiente miércoles, ¿ya? Ahora sí, Dios mediante, ya no haya más paros ni nada, ¿no? Ya estaríamos por allá viéndonos todos en el salón, en el Colegio Odontológico ahí en Surco. Un gran abrazo para todos, doctores, y nos estamos viendo ya la próxima semana. Hasta luego, doctores, que les vaya bien. Hasta luego. Nos vemos.